Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 31. Chapter 29. What's next? Zaboru se recostó en el coche. El zumbido rítmico del motor calmaba el torbellino de pensamientos en su mente. Ayumi estaba sentada a su lado, con la mirada fija en las luces de la ciudad, mientras Junhou se concentraba en el camino. De todos modos, espero que te gusten los ceps, Ayumi, dijo Zaboru con una pequeña sonrisa orgullosa. Ayumi se giró hacia él con una expresión radiante. Sin duda. Es increíble. Por cierto, ¿cuándo planeas empezar a producir ceps en masa, Zaboru? Su sonrisa se desvaneció y suspiró. La verdad es que quiero empezar ya. Tengo muchas ganas de lanzar Zage y darle vida a todo. Pero mis padres insisten en que termine la escuela primero. 5 meses se sienten como una eternidad con tantas cosas que quiero hacer. Ayumi apoyó la barbilla en la mano, pensando un momento. Luego lo miró con una sonrisa pícara. ¿Por qué no te gradúas pronto? Zaboru parpadeó, sorprendido. ¿Qué quieres decir con graduarse antes? Ayumi rió entre dientes ante su confusión. La preparatoria Ivana tiene un programa para estudiantes que quieren graduarse antes de tiempo. Está diseñado para quienes tienen dificultades para pagar la matrícula o para estudiantes que destacan académicamente. Te permiten hacer un examen avanzado, y si apruebas, estás fuera. Zaboru la miró con incredulidad. Espera, ¿eso es una opción? No tenía ni idea. Ayumi asintió con una expresión alentadora. Sí. Solo tienes que ir a la oficina del director y avisarles. Pero primero necesitas la aprobación de tus padres. Zaboru se frotó la barbilla, ya con un plan en mente. Esta podría ser la solución que buscaba. Gracias por decírmelo, Ayumi. No hay problema, respondió con una cálida sonrisa. Entonces sus ojos brillaron de curiosidad. Por cierto, ¿tienes planes para más juegos en CEPS? La sonrisa de Zaboru regresó, esta vez más amplia. Por supuesto. Ya he empezado a trabajar en prototipos. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿Qué tipo de juegos? ¿Puedo probarlos cuando estén listos? Zaboru rió nerviosamente ante su aluvión de preguntas. Planeo lanzar 4 clásicos. Pac-Man, Donkey Kong, Mario Bros. Y Super Mario Bros. Se lanzarán junto con CEPS. Después, lanzaré mis juegos originales. Tendrán que esperar. Ayumi hizo un puchero y se cruzó de brazos. Eres muy tacaña. Zaboru se encogió de hombros con indiferencia. Lo bueno se hace esperar. El resto del viaje transcurrió con una conversación amena, y enseguida llegaron a casa de Zaboru. Salió del coche y se volvió hacia Ayumi y Junhou. Gracias por traerme. Nos vemos mañana. Ayumi saludó con la mano. Buena suerte convenciendo a tus padres. Zaboru entró en su casa. El familiar aroma a café y cena flotaba en el aire. Su padre, Zanichi, estaba sentado en el sofá, tomando café y leyendo el periódico, mientras su madre, Keiko, lavaba los platos en la cocina. Estoy en casa. Gritó. Zanichi asintió levemente, pero Keiko intervino con una sonrisa burlancia. Bienvenido a casa, Zaboru. ¿Qué tal tu cita con Ayumi? Zaboru gimió, con la cara acalorada. No fue una cita, mamá. Se dejó caer en el sofá junto a su padre, quien bajó un poco el periódico para mirarlo. ¿Qué te pasa, hijo? Zaboru dudó un momento y luego se enderezó. Papá, necesito hablarte de algo importante. Zanichi dobló el periódico y le dedicó toda su atención a su hijo. Muy bien. Cuéntanoslo. Zaboru respiró hondo y comenzó a explicarle el programa de graduación anticipada del que le había hablado Ayumi. Al terminar, miró a su padre expectante. ¿Por qué tienes tanta prisa, Zaboru? Preguntó Zanichi frunciendo el ceño. Keiko, al oír la conversación, se secó las manos y se unió a ellos. ¿Qué es eso de graduarse antes de tiempo? Zaboru se giró hacia ambos con voz firme pero apasionada. A estas alturas, la escuela parece una pérdida de tiempo. Ya domino la materia y estoy listo para dar el siguiente paso. Quiero empezar Zage ahora y trabajar para alcanzar mi sueño. Zanichi suspiró, frotándose las sienes. Eres demasiado listo para tu propio bien, chico. ¿Qué opinas, cariño? Preguntó, volviéndose hacia Keiko.
Keiko se sentó junto a Zaboru, y su rostro se suavizó al encontrarse con la mirada decidida de su hijo. Zaboru siempre ha estado a la vanguardia. Si esto es lo que quiere, creo que deberíamos apoyarlo. Extendió la mano y acarició el cabello de Zaboru con los dedos. Has trabajado muy duro, hijo mío. Estoy orgullosa de ti. Se inclinó y le besó la frente. Zanichi rió entre dientes, finalmente sonriendo. Muy bien, futuro director ejecutivo. Tienes nuestro permiso para graduarte antes de tiempo. Solo asegúrate de sacar la mejor nota en ese examen. El rostro de Zaboru se iluminó con una sonrisa. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Abrazó a sus padres, estrechándolos en un fuerte abrazo. Esa noche, la familia pasó tiempo junta, riendo y hablando de los planes de Zaboru para Sage. Su padre le ofreció consejos prácticos sobre cómo dirigir un negocio, mientras que su madre lo animó a mantenerse fiel a su visión. Esa noche, mientras Zaboru yacía en la cama, contemplando las luces de la ciudad por la ventana, su corazón latía con fuerza de emoción. Su sueño estaba más cerca que nunca y ansiaba hacerlo realidad. Chapter 32. Chapter 30. Early Graduation. Mientras la luz del sol se filtraba por las cortinas, Zaboru se despertó, con la mente llena de emoción y determinación. Tras una ducha rápida y un desayuno, cogió su mochila y se dirigió al Instituto Ibana, listo para poner en marcha su plan. Las clases de la mañana transcurrieron como un rayo, absorto en lo que le diría el director Kaoru Sayama. Cuando sonó la campana del almuerzo, Zaboru no perdió tiempo y se dirigió a la oficina del director. Al tocar suavemente la puerta, oyó una voz tranquila desde dentro. Pase. Dentro, Kaoru Sayama estaba sentada tras su escritorio, con la atención fija en una pila de documentos. Levantó la vista al verlo entrar. Ah, ¿un estudiante? Por favor, tome asiento. Diga su nombre y de qué quiere hablar. Zaboru hizo una reverencia cortés y se sentó. Director Sayama, me llamo Zaboru Renkonan, de 12 grado A. Quisiera solicitar la graduación anticipada. Kaoru arqueó una ceja, intrigada. ¿Dices que te graduaste antes? ¿Y por qué quieres graduarte antes, Renkonan-kun? Zaboru la miró a los ojos con determinación. Quiero montar mi propio negocio, director. Su expresión cambió ligeramente, una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Un negocio? ¿Qué clase de negocio? ¿Tienes la aprobación de tus padres? Zaboru asintió con seguridad. Sí. El negocio se centra en las consolas de videojuegos, algo en lo que llevo trabajando un tiempo. Al oír esto, Kaoru no pudo evitar sentirse un poco desilusionada, pero mantuvo su profesionalismo intacto. Ya veo. Bueno, si tienes el visto bueno de tus padres, aquí tienes el formulario. Llénalo y haz que lo firmen. Tráelo mañana y, si no hay ningún problema, puedes empezar el examen de inmediato. Le entregó un formulario y Zaboru lo aceptó con una cortés reverencia. Muchas gracias, director. Lo traeré mañana. Después de la escuela, Zaboru regresó a casa y encontró a su madre en la cocina y a su padre todavía trabajando. Mamá, necesito que tú y papá firmen este formulario, dijo, explicando el proceso de graduación anticipada. Keiko sonrió cálidamente al leer el formulario. Por supuesto, Zaboru. Estoy orgullosa de ti por dar este paso. Lo firmó sin dudarlo y lo devolvió. Esa misma noche, Zanichi regresó del trabajo. Tras relajarse con una taza de té y una sesión en la consola CEPS, Zaboru se acercó a él. Papá, ¿puedes firmar este formulario? Es para mi graduación anticipada. Zanichi miró el documento y luego a su hijo. ¿De verdad hablas en serio? Por supuesto, respondió Zaboru con voz resuelta. Zanichi se rió entre dientes y firmó el formulario. Muy bien, está hecho. Suerte, hijo. Gracias, papá. Dijo Zaboru radiante, agarrando el formulario completo. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, Zaboru regresó a la oficina del director y entregó el formulario firmado. Kaoru lo revisó y asintió. Muy bien. Aquí tienes 5 exámenes. Debes completarlos antes de que termine la jornada escolar. Puedes usar la sala especial junto al almacén. Es tranquila e ideal para trabajar con concentración. Tomando los papeles, Zaboru se dirigió a la habitación designada, donde encontró a Yumi-sensei esperando. Zaboru-kun, no esperaba que optaras por la graduación anticipada, dijo con un suspiro. El año escolar está a solo 5 meses. 5 meses parecen una eternidad, Yumi-sensei, respondió con una sonrisa. Empecemos. Yumi asintió y señaló el escritorio. Muy bien, siéntate aquí y empieza. Zaboru se puso manos a la obra rápidamente, con la mente ágil y concentrada. Gracias a su habilidad de análisis profundo, recordaba cada dato con perfecta claridad. Habiendo terminado la universidad en su vida anterior, estas preguntas de nivel preparatoria eran pan comido. Esto es casi demasiado fácil, pensó Zaboru, completando las respuestas con confianza. Yumi lo observó trabajar, impresionada por su velocidad y compostura. Este chico es excepcional, reflexionó. Después de solo 1 hora y 40 minutos, Zaboru se levantó.
Ya terminé, Yumi-sensei. Parpadeó sorprendida. Todavía te queda más de una hora. ¿Seguro que no te perdiste nada? Se rascó la nuca con timidez. Estoy seguro. Lo he comprobado todo 2 veces. Yumi suspiró y tomó los papeles. De acuerdo. Los evaluaré más tarde y tendrás tus resultados mañana. Buena suerte, Zaboru-kun. Gracias, sensei. Hizo una reverencia y se fue, volviendo a su clase para el resto del día. A la mañana siguiente, llamaron a Zaboru a la oficina del director. Kaoru lo recibió con una sonrisa inusual. Felicidades, Renkonan-kun. Aprobaste con una calificación perfecta. Le entregó un certificado de graduación provisional. Aquí tienes tu comprobante de graduación. El certificado oficial se entregará junto con los demás estudiantes en 6 meses. Hasta entonces, ya no tienes que asistir a la escuela. El corazón de Zaboru se llenó de orgullo. Muchas gracias, director. Hizo una profunda reverencia. Kaoru asintió. De nada. Buena suerte con tu negocio, Renkonan-kun. Al salir de la oficina, Zaboru se dio cuenta de que por fin era libre de perseguir su sueño. El siguiente paso: construir Zage. Chapter 33. Chapter 31. Graduation and Beginnings. Mientras Zaboru pedaleaba por las calles, el aire fresco de la tarde le rozaba el rostro, pero la calidez de su entusiasmo lo mantenía con energía. Por fin. Me gradué antes de tiempo. Ahora puedo concentrarme en lo que realmente importa. Fundar mi empresa, pensó, agarrando con fuerza el manillar mientras pedaleaba más rápido hacia casa. Cuando llegó a la casa, prácticamente saltó de su bicicleta, dejándola en el porche, y corrió hacia adentro. Mamá. Me gradué antes de tiempo. Gritó con la voz llena de orgullo. Keiko, que estaba en la cocina cortando verduras para la cena, se secó las manos con una toalla y se acercó a saludarlo. Déjame ver, dijo sonriendo mientras Zaboru le entregaba los documentos oficiales de graduación. Mientras los leía, sus ojos se abrieron de par en par, asombrados. Puntuaciones perfectas. Guau, Zaboru, nunca dejas de sorprenderme. Lo abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, hijo mío. Felicidades. Zaboru sonrió, disfrutando de sus elogios. Keiko le apartó suavemente el pelo de la cara. Recuerda, antes de lanzarte a fundar tu empresa, consulta con tu padre. Él tendrá información valiosa y contactos que podrían ayudarte. Zaboru asintió. Claro, mamá. Hablaré de todo con papá esta noche. Keiko sonrió cálidamente. Bien. Ahora ve y descansa un poco. Te lo has ganado. Zaboru fue a su habitación, cerró la puerta tras él y dejó su bolso sobre el escritorio. Se sentó, sacó su cuaderno y empezó a escribir ideas para la hoja de ruta de su empresa. El plan de Zaboru para Zage. Definir el producto principal será la consola CEPS y sus juegos. Esto es innegociable y ya está en marcha. Tengo un plan sólido para la línea inicial de juegos. Con confianza, marcó el primer punto de su lista. Reclutar un equipo. Necesitaré un equipo pequeño pero talentoso, programadores, diseñadores de juegos y creativos que me ayude a perfeccionar el CEPS y crear nuevos juegos. Redactaré un anuncio para folletos y quizás incluso lo publique en los tablones de anuncios de las universidades cercanas. Encontrar gente apasionada será clave. Socios de fabricación. Esta es la parte más difícil. Necesitaré fabricantes que produzcan el hardware y creen las carcasas para las consolas CEPS y los cartuchos de juego. Por suerte, papá mencionó que tiene contactos en esta industria. Necesito preguntarle sobre esto esta noche. Marketing y distribución. Primero me centraré en Tokio. Un pequeño equipo de ventas será suficiente para promocionar el producto y gestionar la distribución local. Una vez que consolidemos nuestra presencia, podré expandirme a otras regiones. Espacio de oficina. Necesito decidir dónde instalar la sede de la empresa. Mi garaje podría funcionar un tiempo, pero no tiene un aspecto profesional. Alquilar una casa pequeña o una oficina sería mejor, aunque solo sea por las apariencias. Zaboru se recostó, golpeando el cuaderno con el bolígrafo. Las piezas iban encajando poco a poco, pero aún quedaba mucho por hacer. Esto es solo el principio, murmuró, mirando al techo. Pero haré que funcione. El reloj dio a las 8 p.m. y el familiar sonido de la puerta principal al abrirse indicó que Zanichi, el padre de Zaboru, había regresado del trabajo. Zaboru recogió rápidamente los papeles y bajó las escaleras. Zanichi estaba sentado en la sala de estar, con la corbata ligeramente floja, bebiendo té. Bienvenido a casa, papá, saludó Zaboru, sentándose frente a él. Buenas noches, Zaboru. Pareces entusiasmado por algo, dijo Zanichi con una risita. Lo soy. Me gradué oficialmente antes de tiempo, dijo Zaboru, entregándole los papeles. Zanichi arqueó una ceja mientras examinaba el documento. Puntuaciones perfectas. Bien hecho, hijo. Te has superado. Gracias, papá. Pero necesito tu consejo sobre algo, dijo Zaboru con tono serio. ¿Consejos? ¿Sobre qué? Zaboru respiró hondo.
Quiero fundar mi empresa, Zage, cuanto antes. He trazado un plan, pero necesito ayuda con la fabricación. Mencionaste que tenías contactos, ¿verdad? Zanichi dejó los papeles y se recostó en su silla. Conozco a gente en la industria electrónica. Pero empezar una empresa no se trata solo de producción, Zaboru. ¿Has pensado en la financiación, la logística y el marketing? Sí, respondió Zaboru con seguridad. Le mostró a Zanichi su cuaderno, explicándole cada paso de su plan. Zanichi asintió pensativo mientras escuchaba. No está mal. Claramente lo has pensado bien. Mañana haré algunas llamadas para ver quién podría estar interesado en colaborar contigo. Pero recuerda, esto es solo el principio. Te enfrentarás a desafíos que ni siquiera has considerado todavía. Estoy listo para ellos, dijo Zaboru, con la determinación brillando en sus ojos. Zanichi sonrió. Esa es la idea. De acuerdo, te ayudaré. Pero tendrás que encargarte de la mayor parte del trabajo tú mismo. Al fin y al cabo, este es tu sueño. Por supuesto, papá. Muchas gracias. Esa noche, mientras Zaboru yacía en la cama, sintió una sensación de logro y anticipación. Su viaje para crear Zage estaba oficialmente en marcha. Esto es todo, pensó, mirando al techo. El primer paso para cambiar la industria del videojuego para siempre. Chapter 34. Chapter 32. The First Office. Tras una productiva conversación con su padre la noche anterior, Zaboru se fue a dormir con energías renovadas. Al día siguiente, esperaba con impaciencia las novedades de su padre sobre los fabricantes, pero decidió no quedarse de brazos cruzados. Tenía otra tarea crucial que cumplir: encontrar una oficina. Necesito un lugar al que pueda llamar mi oficina, pensó Zaboru mientras agarraba su bicicleta. No tiene que ser grande, solo funcional y que se ajuste a mi presupuesto. Empezar con poco está bien. Dicho esto, partió, pedaleando por las concurridas calles de Tokio. Pasaron horas mirando edificios con letreros de alquiler, preguntando precios y explorando barrios. Sin embargo, la búsqueda resultó más difícil de lo esperado. Incluso en 1991, encontrar una oficina asequible en Tokio era imposible. Se quejó, apoyado en una farola en Roppongi. Todo es demasiado caro o demasiado pequeño. Mientras pensaba en volver a casa, una mano firme le tocó el hombro. Sorprendido, Zaboru se giró y vio a Akechi Amazou, el hermano mayor de Ayumi. Oh, Akechi-san. Saludó Zaboru, sorprendido. ¿Qué haces aquí? Trabajando, respondió Akechi con su habitual estoicismo. Tras una pausa, añadió. ¿Y tú? Zaboru dudó antes de explicar. Estoy buscando un espacio para alquilar para mi oficina. Hasta ahora, no he encontrado nada que funcione. Akechi arqueó una ceja. ¿Oficina? ¿Para qué? Zaboru se rascó la nuca, avergonzado. Es para empezar mi empresa. Necesito un lugar donde establecer operaciones para poder producir consolas CEPS en masa. Y, también quiero desarrollar juegos nuevos. Ante la mención de nuevos juegos, la expresión neutral habitual de Akechi cambió por una fracción de segundo, sus ojos se iluminaron brevemente antes de volver a su estoicismo habitual. ¿Estás creando juegos nuevos para CEPS? Preguntó con un tono tranquilo pero con un marcado tono de entusiasmo. Sí, dijo Zaboru, asintiendo. Sin decir nada más, Akechi le indicó a Zaboru que lo siguiera. Ven conmigo. Tengo un lugar en mente. Espera, ¿qué? ¿A dónde vamos? Preguntó Zaboru, confundido. Te lo mostraré, dijo Akechi, caminando hacia su auto. ¿Y qué pasa con mi bicicleta? Akechi señaló el techo de su coche, que tenía un portabicicletas. Los ojos de Zaboru se iluminaron. Genial. Rápidamente aseguró su bicicleta al portabicicletas y se subió al asiento del copiloto. Dentro del coche, Zaboru notó que no había conductor. ¿Conduces tú, Akechi-san? Sí, respondió Akechi brevemente, mientras ponía en marcha el coche. El viaje fue silencioso, demasiado silencioso. Zaboru intentó romper el silencio con una charla informal, pero Akechi solo respondió con respuestas cortantes o breves asentimientos. ¿Este tipo habla alguna vez? Pensó Zaboru, mientras observaba con torpeza la ciudad pasar. Después de 30 minutos, llegaron a su destino. Un modesto edificio de una sola planta en una zona tranquila y limpia. El entorno era apacible, con espacio suficiente para un pequeño estacionamiento. «Guau, este lugar se ve perfecto», dijo Zaboru, cada vez más emocionado. ¿Es usted el dueño de este edificio, Akechi-san? Akechi asintió, abriendo la puerta con sus llaves. Le indicó a Zaboru que entrara y echara un vistazo. El interior estaba sorprendentemente bien cuidado. El espacio estaba limpio, con espacio de sobra para que un equipo pequeño trabajara cómodamente. Incluso tenía aire acondicionado y congelador. Esto es increíble. Es justo lo que necesito, dijo Zaboru, mirando a su alrededor con asombro. ¿Puedo alquilarlo? ¿Cuánto costaría? 200.000 yenes, dijo Akechi. Zaboru se encogió de hombros. ¿200.000 yenes al mes?
Es un poco caro para mi presupuesto. Dudó un momento, pero decidió probar suerte. Akechi-san, ¿podrías bajarlo a 100.000 yenes al mes? Tengo un presupuesto ajustado. 200.000 yenes, por un año, respondió Akechi con calma. Zaboru se quedó paralizado, con los ojos abiertos. ¿Qué? ¿200.000 yenes al año? Es una barbaridad. Hay una condición, añadió Akechi. Cada vez que lancen un juego nuevo, tienen que entregarme una copia en cuanto esté disponible. ¿Trato hecho? Ahora todo tenía sentido. El amor de Akechi por Zeps era evidente desde que Zaboru le regaló una consola a Ayumi. Akechi debió de jugarlo mucho y le encantó. ¿Eres fan de mis juegos, verdad? Preguntó Zaboru sonriendo. La expresión neutral de Akechi se debilitó levemente. Los disfruto, admitió, con un tono que delataba cierto entusiasmo. Zaboru se rió. Trato hecho. Me aseguraré de que recibas todos los juegos nuevos que haga, Akechi-san. No te arrepentirás. Akechi asintió, satisfecho. Puedes empezar a usar este lugar inmediatamente. Es uno de mis escondites, pero tengo otros. Cobraré el alquiler el mes que viene. Muchas gracias, Akechi-san. Dijo Zaboru, haciendo una profunda reverencia. Con eso, Zaboru había conseguido la oficina perfecta para Zage. El edificio no era extravagante, pero era justo lo que necesitaba para dar el primer paso hacia el desarrollo de su empresa y hacer realidad su visión. Mientras estaba en su nueva oficina, la mente de Zaboru se llenaba de ideas para el futuro. Esto era solo el principio. Chapter 35. Chapter 33. Moving In. Tras conseguir su oficina con la ayuda de Akechi Amazou, Zaboru no pudo contener la emoción. Mientras volvía a casa en bicicleta, la idea de su nuevo lugar de trabajo lo invadía. Fue un viaje de 40 minutos, pero se le hizo corto al imaginar todas las posibilidades que le aguardaban. Una vez en casa, no perdió tiempo. Necesitaba trasladar sus herramientas y equipo del garaje a la nueva oficina. Esto incluía su PC, herramientas de dibujo, teclado personalizado, guitarra y otros elementos esenciales para el desarrollo de videojuegos. Cogió el teléfono de casa y marcó el número familiar de Tanaka Movers. Hola, Tanaka-san. Soy Zaboru. Necesito tu ayuda de nuevo, pero esta vez es una mudanza más grande. Necesito transportar una computadora, un piano con teclado, una mesa de dibujo y otros artículos a mi nueva oficina. ¿Puedes encargarte? La alegre voz de Tanaka se escuchó. Una gran mudanza, ¿eh? Claro, se puede hacer. Enviaré a Kojiro con el camión más grande. Te costará unos 4.500 yenes. ¿Qué te parece? Perfecto. Te esperaré, respondió Zaboru. Fiel a su palabra, Tanaka envió el camión y en 20 minutos, Kojiro llegó, esta vez con un camión de mudanzas un poco más grande. Oye, Zaboru-kun. ¿Cómo has estado? Kojiro saludó con una sonrisa. He sido bueno, Kojiro-san. Comencemos. Respondió Zaboru, ansioso por comenzar la jugada. Los dos trabajaron juntos, cargando cuidadosamente el equipo de Zaboru en el camión. Una vez que todo estuvo bien colocado, subieron al camión y Kojiro arrancó el motor. Mientras conducían, Kojiro echó un vistazo. ¿A dónde vamos? ¿Encontraste un nuevo lugar para vivir? Zaboru negó con la cabeza. No, me mudo a mi nueva oficina. ¿Oficina? ¿En qué empresa trabajas ahora? Preguntó Kojiro con curiosidad. Zaboru sonrió tímidamente. No es así. Voy a empezar mi propia empresa. Kojiro abrió los ojos con incredulidad. ¿Vas a empezar tu propia empresa? ¡Qué locura! Espera, ¿tiene algo que ver con esa máquina recreativa, Zas, que hiciste antes? Sí, está conectado, dijo Zaboru. Esta vez se trata de consolas de videojuegos. Kojiro silbó, todavía asombrado. Vaya, eres increíble, Zaboru-kun. ¿Crear una empresa a tu edad? ¡Qué locura! Los dos siguieron charlando mientras el camión avanzaba lentamente por Tokio. Al llegar a la oficina, Kojiro seguía asombrado por la ambición de Zaboru. Una vez en la oficina, Kojiro y Zaboru descargaron los artículos y los colocaron dentro. El proceso tardó un poco, pero finalmente todo estuvo listo. Zaboru le entregó a Kojiro 5.000 yenes. Toma, Kojiro-san. Los 500 yenes extra son una propina por ser siempre tan cuidadoso con mis cosas. Muchas gracias. Kojiro sonrió. Gracias, Zaboru-kun. Espero que tu empresa sea todo un éxito. Y no te olvides de mí cuando triunfes. Al menos invítame a una copa. Zaboru se rió. Trato hecho. Gracias por todo, Kojiro-san. Con eso, Kojiro se despidió con la mano y se fue, dejando a Zaboru admirando su nuevo espacio de trabajo. Bien. Hora de empezar. Se dijo Zaboru, arremangándose. Rápidamente configuró su PC y empezó a pensar en ideas para nuevos juegos mientras esperaba a que su padre regresara con novedades sobre el fabricante. Mientras tanto, en la residencia Amazou, Akechi había regresado a casa. Fue directo a la habitación de Ayumi, donde había pasado la mayor parte de su tiempo libre jugando a la consola Zeps de Zaboru.
Ayumi, sentada a su lado, lo observaba mientras jugaba hábilmente al Pac-Man. Entonces, Zaboro alquiló uno de tus escondites para su empresa, ¿eh? Preguntó. Akechi, todavía concentrado en la pantalla, asintió levemente. Ayumi suspiró, sumida en sus pensamientos. Ya se graduó antes de tiempo, y ahora está creando su propia empresa. Debe ser emocionante crear juegos así. Ojalá pudiera unirme a él, pero mamá y papá insisten en que vaya a la universidad. Akechi permaneció en silencio, pero sus ojos parpadearon por un momento. ¿Te gustan mucho los ceps, verdad, Nii-sama? Bromeó Ayumi, sonriendo. Akechi hizo una breve pausa y asintió. Sí. Es genial. Ayumi rió entre dientes. Bueno, tienes suerte. Tienes la fuente perfecta de entretenimiento mientras Zaboro siga inventando cosas nuevas. Es un genio, después de todo. El talento de Zaboro es excepcional, dijo Akechi, con un tono inusualmente cálido. Ayumi se recostó en la cama. Ojalá se diera prisa con el próximo juego. Dijo que lanzaría nuevos títulos después del lanzamiento oficial de CEPS, pero ni siquiera sabemos cuándo será. Podrían ser semanas, meses, quizás incluso un año. Akechi, siempre analítico, respondió. Basándome en su progreso, estimo que CEPS se lanzará en 3 o 4 meses. Posiblemente antes. Ayumi arqueó una ceja. Si dices eso, probablemente sea cierto. Tus cálculos siempre son acertados, Nii-sama. Akechi regresó a su juego, deslizándose con soltura por el laberinto de Pac-Man. Aunque no lo demostraba a menudo, su admiración por las creaciones de Zaboro era innegable. Como hombre conocido como Rasomon Akechi, un astuto negociador y estratega tanto en círculos legales como clandestinos, su respeto no se ganaba fácilmente. Ayumi volvió a suspirar, mirando a su hermano. Supongo que tendremos que esperar a ver qué se le ocurre a Zaboro. Akechi sonrió levemente, sin apartar la vista de la pantalla. Valdrá la pena la espera. De vuelta en la oficina, Zaboro trabajó incansablemente hasta altas horas de la noche, esbozando ideas, perfeccionando conceptos y creando prototipos para sus próximos juegos. El flujo creativo lo mantenía con energía, pero al mirar el reloj, se dio cuenta de que ya eran las 8 p.m. Su estómago rugió en protesta, un duro recordatorio de la comida y la cena que se había saltado para dedicarse al trabajo. Zaboro dejó escapar un suspiro cansado, estiró los brazos y murmuró para sí mismo. Debería irme a casa. Papá probablemente ya haya vuelto, y si no aparezco pronto, mamá podría matarme por saltarme su comida. Dicho esto, empezó a ordenar el espacio de trabajo, apilando cuidadosamente sus bocetos y apagando el equipo. La vista de su nueva oficina, aunque todavía vacía, lo llenó de orgullo y determinación. Cerrando la puerta con llave, Zaboro se subió a su bicicleta, la misma que Kojiro había subido con tanto cuidado al camión de mudanzas, y empezó a pedalear de regreso a casa. La fresca brisa nocturna le rozaba el rostro mientras cabalgaba por las tranquilas calles, con una sonrisa dibujada en sus labios. Su viaje apenas comenzaba, y aunque le quedaba un largo camino por delante, no podía evitar sentir que ese día marcaba un paso importante hacia sus sueños. Chapter 36. Chapter 34. Zanichi's Connections. Capítulo 34. Las conexiones de Zanichi. Mientras Zaboro pedaleaba de regreso a casa desde la oficina, el aire fresco de la noche le ayudaba a despejar la mente, pero nada lo preparaba para lo que le esperaba en la puerta. Su madre, Keiko, estaba allí de brazos cruzados y con el ceño fruncido. Así que, señor director, ¿por fin recuerda que tiene un hogar?, dijo Keiko, dando golpecitos con el pie. Saltarse el almuerzo que preparé y casi perderse la cena, ¿espera conocer mi zapatilla? Zaboro palideció, con gotas de sudor formándose en su frente. Mamá, lo siento, ¿vale? Encontré un lugar para mi oficina y me enfrasqué demasiado en el trabajo, perdí la noción del tiempo, jeje. Keiko dejó escapar un suspiro de exasperación antes de negar con la cabeza. Ve a cenar. Te la preparé caliente. Preparé arroz frito. Tu padre ya comió, y recuerda. Si empiezas a hablar de negocios antes de terminar de comer, te presentaré mi zapatilla. Zaboro se estremeció ante la amenaza, pero enseguida recurrió a su mejor técnica de adulación. ¿Cómo podría, mamá? Me muero de hambre. Y tu comida es la mejor del universo. Exageró con una amplia sonrisa, esperando calmarla. Keiko se dio cuenta de su actuación, pero no pudo evitar sonreír. HMPH, solo come. Zaboro no perdió tiempo y entró corriendo a devorar su comida. Mientras devoraba el delicioso arroz frito, vio a su padre, Zanichi, sonriendo desde el otro lado de la mesa, visiblemente divertido por la reprimenda de su hijo. Una vez que Zaboro terminó de comer, lavó los platos e inmediatamente fue a ver a su padre. Papá, ¿qué hay del fabricante que mencionaste? ¿Pueden producir en masa los ceps y la carcasa de plástico? Zanichi asintió, reclinándose en su silla. Hablé con mis contactos. Dirigen una fábrica especializada en la producción en masa de televisores. Eso significa que ya tienen experiencia trabajando con componentes internos y carcasas de plástico.
Pueden encargarse de las piezas para CEPS, pero ensamblar la máquina completa podría ser complicado. Tendrás que resolver esa pieza por separado. Zaboru escuchó atentamente, con el corazón latiendo con fuerza de emoción. Los contactos de su padre estaban resultando mucho más valiosos de lo que esperaba. En cuanto al costo, continuó Zamichi, piden 1.000.000 de yenes para producir 300 unidades, incluyendo las carcasas. En cuanto a los cartuchos, son mucho más baratos. Probablemente entre 500.000 y 600.000 yenes por un lote decente. Los ojos de Zaboru se abrieron de par en par. 1,6 millones de yenes en total. Eso sí que está dentro de mi presupuesto. Zamichi sonrió con suficiencia. Claro. Por eso te convencí. Este sábado visitaremos la fábrica y hablarás directamente con el dueño para explicarle lo que necesitas. Zaboru sintió una oleada de gratitud. Papá, esto es increíble, muchísimas gracias. Zamichi asintió con orgullo antes de preguntar. Por cierto, ¿conseguiste encontrar espacio de oficina? Zaboru sonrió. Sí. Y es barato. Solo 200.000 yenes al año. Zamichi casi se atraganta. Al año. ¿Dónde demonios encontraste un alquiler tan bajo? En 1991, cualquier cosa a ese precio tendría que ser una casa embrujada. Zaboru se rascó la mejilla con timidez. Bueno, puede que haya conseguido una oferta especial. De hecho, es uno de los escondites del hermano de Ayumi. Me dejó alquilarlo a ese precio a cambio de acceso anticipado a mis juegos. Zamichi rió entre dientes. Ja. Así que ya tienes tu primer fan incondicional, ¿eh? Zaboru se rió. Parece que sí. A Akechi-san le encanta CEPS. Estaba completamente absorto en él la última vez que lo vi. Zamichi asintió con aprobación. Qué buena jugada. Esa lealtad de los fans te ayudará a largo plazo. Por cierto, añadió Zamichi, ¿necesitas más computadoras para tu oficina? Ahora mismo solo tienes la personal, ¿verdad? Zaboru dudó. Sí, definitivamente necesitaré más para mis futuros empleados. Pero tengo un presupuesto ajustado. No creo que pueda permitirme comprar más computadoras ahora mismo. Zamichi se frotó la barbilla pensativo. Bueno, resulta que tengo 4 computadoras de repuesto en mi oficina. Apenas las uso, y puedo llevártelas a casa. Considéralo una inversión en tu empresa. Los ojos de Zaboru se iluminaron, pero luego dudó. Pero papá, todavía no te he devuelto los 400.000 yenes que invertiste antes. Zamichi rió entre dientes, alborotando el cabello de su hijo. Como dije, hijo, no tienes que preocuparte por eso. Quiero ayudarte a lograr tu sueño. Además, una vez que tu empresa despegue, ganarás mucho más de lo que te he dado, ¿verdad? La expresión de Zaboru se tornó decidida. Claro, papá. Me aseguraré de que tu apoyo no haya sido en vano. Muchas gracias. Zamichi asintió. Ese es mi chico. Con el corazón lleno de emoción y gratitud, Zaboru regresó a su habitación para practicar sus habilidades de dibujo, decidido a refinar su arte para los juegos que pronto crearía. Mientras tanto, abajo, Keiko estaba sentada junto a su esposo en el sofá, apoyando la cabeza en su hombro. Anata, murmuró, ¿estás seguro de que Zaboru estará bien? Esto implica mucho dinero, y es suyo, además. Zamichi sonrió y la rodeó con un brazo. No te preocupes, cariño. Nuestro hijo es excepcional. Es talentoso, trabajador e inteligente. Y conmigo guiándolo, me aseguraré de que triunfe. Keiko emitió un leve murmullo de aprobación, pero se aferró a él aún más de lo habitual. Ya veo, el padre de Zaboru es increíble. Zamichi tosió, sonrojándose levemente ante las cariñosas palabras de su esposa. Oye, ¿qué te pasa esta noche? Keiko rió entre dientes antes de darle un beso en la mejilla. Bueno, ya que nuestros hijos están dormidos, quizás sea hora de que nos vayamos a dormir también. Al comprender lo que quería decir, Zamichi sonrió con suficiencia y rápidamente levantó a su esposa en brazos mientras ella soltaba un grito de sorpresa. No me importa si lo hago. Mientras la llevaba a su habitación, Keiko rió, disfrutando del momento. Con sus hijos ya profundamente dormidos, era su turno. Chapter 37. Chapter 35. Additional Computers and Preparation for the Manufacturer Meeting. Capítulo 35. Computadoras adicionales y preparación para la reunión con el fabricante. A la mañana siguiente, mientras Zaboru se preparaba para otro día ajetreado, su padre, Zamichi, lo detuvo antes de irse. Oye, dame la dirección de tu oficina. Haré que traigan las computadoras allí hoy, dijo Zamichi, mientras tomaba un sorbo de su café de la mañana. Zaboru, todavía medio dormido, parpadeó. Ah, vale. Gracias, papá. Rápidamente anotó la dirección y se la entregó. Bien. Deberían llegar por la tarde, dijo Zamichi asintiendo antes de volver a su periódico. Con eso resuelto, Zaboru devoró su desayuno, se dio una ducha rápida y cogió su mochila antes de salir. Como de costumbre, fue en bicicleta a la oficina. El aire fresco de la mañana lo despertó por completo. El trayecto de 35 a 40 minutos se estaba convirtiendo en algo natural para él, y al llegar al edificio, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo.
Esta era su empresa ahora. Después de abrir la puerta, entró y se puso a trabajar inmediatamente. Zaboru sabía que, para realizar pruebas adecuadas, necesitaba otra unidad CEPS en su oficina. Así, podía comprobar la calidad de sus cartuchos sin depender de la que tenía en casa. Con eso en mente, comenzó a ensamblar otro prototipo, ensamblando cuidadosamente el hardware y ajustando pequeños detalles para mejorar el rendimiento. Mientras el tiempo pasaba, su estómago rugía, recordándole que ya era más de mediodía. Salió a comer algo rápido en un puesto cercano antes de regresar. Justo cuando terminaba su bebida, oyó el estruendo de un camión que se detenía frente a su oficina. Había llegado un gran camión de mudanzas con el logotipo de Sonaya Moving, el lugar de trabajo de su padre. 2 empleados uniformados salieron y descargaron con eficiencia 4 grandes torres de ordenador y sus monitores. Zaboru los ayudó rápidamente a meter todo dentro, colocando las computadoras ordenadamente contra las paredes. Gracias, chicos. Vengan, a tomar algo luego, dijo, sacando unos billetes de yenes como propina. Los de la mudanza rieron entre dientes y negaron con la cabeza. Tu papá ya nos pagó generosamente, muchacho. No hace falta. Zaboru sonrió. Ya lo creo. Bien, buen viaje de vuelta. Con un asentimiento, los muradores volvieron a subirse a su camión y se marcharon, dejando a Zaboru admirando las nuevas incorporaciones a su espacio de trabajo. Las 4 computadoras no eran de última generación, pero en 1991, tener varias computadoras en una startup era un gran logro. Serían invaluables una vez que comenzara a contratar personal en el futuro. Zaboru no perdió tiempo en configurarlos, comprobar su funcionamiento y asegurarse de que todos estuvieran correctamente conectados en red. También instaló el software necesario para el desarrollo y la depuración de juegos, preparándolos para los próximos proyectos. Tras horas de ajustes, se recostó en su silla, estirando los brazos. Muy bien, todo listo. Ahora venía la tarea más crucial: finalizar los planos oficiales de CEPS. Zaboru tomó su cuaderno de bocetos y varias notas antes de dirigirse a su mesa de dibujo. Respirando hondo, comenzó a dibujar planos detallados para CEPS, ilustrando cuidadosamente los componentes internos, su ubicación y la estructura general del sistema. Estos documentos eran esenciales. Cuando se reunió con el fabricante en 2 días, necesitaban comprender completamente cómo debían construirse, ajustarse y ensamblarse las piezas. También comenzó a elaborar los planos de los cartuchos de juego, asegurándose de que fueran precisos, duraderos y fáciles de fabricar. Esto debería bastar para el sábado, murmuró, revisando su trabajo. Solo necesito pulir algunos detalles. Le dolían las manos por el continuo dibujo, pero ver su visión tomar forma en el papel lo llenó de emoción. Durante los 2 días siguientes, Zaboru siguió una estricta rutina. Mañana ir en bicicleta a la oficina y perfeccionar los planos. Tarde trabajar en el montaje del segundo prototipo CEPS y probar la compatibilidad con los cartuchos. Tarde. Práctica de desarrollo de juegos en las nuevas computadoras, ejecutando simulaciones y corrigiendo el código. Finalmente, el viernes por la noche, los planos estaban completos, el segundo CEPS estaba totalmente ensamblado y él se sentía confiado en sus preparativos. Muy bien, mañana es el gran día, susurró para sí mismo, colocando cuidadosamente los diseños finalizados en una carpeta. Cuando apagó las luces de la oficina y cerró la puerta, no pudo evitar sentir el peso de la emoción y el nerviosismo. Esta reunión podría determinar el futuro de su empresa. Chapter 38. Chapter 36. Meeting de Manufacturers. Habían pasado 2 días, y ya era sábado, el día de la gran reunión. Zaboru y su padre, Zanichi, estaban listos para reunirse con los fabricantes responsables de la producción de CEPS. Partieron en el coche de Zanichi temprano por la mañana, sabiendo que les esperaba un largo viaje. El fabricante estaba a aproximadamente 1 hora y media de distancia. Mientras conducían por la carretera, Zaboru observaba el paisaje por la ventana. ¿El fabricante está bastante lejos, papá?, preguntó, estirándose en el asiento. Zanichi rió entre dientes. Sí, pero no está tan mal. Mientras la calidad y el precio sean buenos, vale la pena el viaje. Zaboru asintió. Sabía que encontrar un fabricante confiable y rentable era crucial para su negocio. Después de 1 hora y 30 minutos, finalmente llegaron a su destino. Seiko Machine, un fabricante a gran escala conocido por producir componentes de televisión para Sonaya Electronics, el equivalente mundial de Sony. Cuando llegaron a la puerta de la fábrica, un hombre de mediana edad, de complexión robusta y sonrisa confiada, ya los estaba esperando. Oye, Zanichi. Y este debe ser Zaboru, gritó el hombre, extendiendo una mano hacia el joven. Zaboru le estrechó la mano cortésmente. Mucho gusto, Tetsuo-san. Tetsuo Maru era amigo de Zanichi desde hacía mucho tiempo y gerente de fábrica de Seiko Machine. Zanichi se rió y le dio una palmadita a Tetsuo en el hombro. Disculpa que te moleste en fin de semana, pero pensé que sería mejor ya que no habrá muchos trabajadores. Tetsuo sonrió.
No, está bien. La verdad es que tengo mucha curiosidad por el proyecto de tu hijo. Venga, vamos a mi oficina a hablar. Con eso, los condujo dentro de la fábrica a una sala de reuniones, donde Zaboru presentó sus planos. Zaboru respiró profundamente antes de comenzar su presentación detallada. Entonces, Tetsuo-san, este es el plano de CEPS. La placa base, los componentes internos y la estructura del controlador, comenzó, señalando cada sección del diagrama. También explicó el diseño de los cartuchos de juego, detallando las especificaciones de fabricación necesarias. Durante 25 minutos, repasó todo, asegurándose de que Tetsuo comprendiera cada parte del proyecto. Al terminar, Tetsuo se recostó en su silla, frotándose la barbilla. Es complicado, pero no imposible. Calculo que podemos preparar las máquinas para producirlas en masa en un mes, quizá un poco más. Zaboru frunció el ceño levemente. Un mes entero, eso significa que necesito conseguir más fondos para mantener mi negocio hasta entonces. Aún así, mantuvo la compostura y asintió. Está bien. Y solo para confirmar, el costo será de 1,6 millones de yenes por 300 unidades CEPS y 400 cartuchos, ¿cierto? Tetsuo pensó un momento antes de sonreír. De hecho, déjame hacerte una oferta mejor. Zaboru parpadeó. ¿Una mejor oferta? Tetsuo se inclinó hacia adelante. Eres un chico inteligente, y aunque eres joven, tus diseños son excepcionalmente detallados. Este es el tipo de trabajo que esperaría de un profesional de la industria, no de un adolescente. Tengo el presentimiento de que vas a triunfar. Zaboru escuchó atentamente mientras Tetsuo inhalaba profundamente antes de continuar. Así que, este es mi trato. Te daré 300 máquinas CEPS y 800 cartuchos por 1,8 millones de yenes. Considéralo una inversión de mi parte. Zaboru se quedó atónito. Era el doble de cartuchos por solo 200.000 yenes más. Pero hay una condición, añadió Tetsuo con una sonrisa. Tendrás que elegir a Saiko Machine como tu fabricante principal para futuros pedidos. Y una vez que tu negocio despegue, empezaré a cobrarte los precios justos. Es una situación en la que todos ganamos. Zaboru dudó. Era un trato increíble, pero ¿y por qué Tetsuo era tan generoso? ¿Por qué me ofreces este trato, Tetsuo-san? ¿No sería una pérdida para ti, sobre todo porque es mi primer pedido? Tetsuo sonrió con suficiencia y le dio una palmadita en la espalda a Zanichi. Digamos que le debo un favor a tu viejo. ¿Verdad, Zanichi? Zanichi simplemente sonrió en respuesta. Zaboru respiró hondo, sopesando sus opciones. Este acuerdo aumentaría significativamente su inventario y le daría más margen de crecimiento. Finalmente, extendió la mano. Muy bien, Tetsuo-san. Trato hecho. Tetsuo le estrechó la mano con firmeza. Bien. Ahora, sobre los cartuchos, dijiste que tendrán juegos diferentes, ¿verdad? Zaboru asintió. Sí. Cada cartucho contendrá un juego diferente. Entendido. Solo tienes que proporcionarnos una o dos copias maestras de cada juego y las duplicaremos para la producción en masa. Contamos con tecnología sólida para copiar datos, así que no te preocupes. Zaboru suspiró aliviado. Al menos la tecnología no está tan atrasada en este mundo. Tetsuo se dirigió rápidamente a su oficina para redactar el contrato oficial. Después de una breve espera, regresó y colocó el contrato frente a Zaboru. Detalles del contrato. Primer pedido. Zaboru Renkonan recibirá 300 unidades CEPS y 800 cartuchos de juego por 1,8 millones de yenes. Pedidos futuros. La empresa de Zaboru debe solicitar componentes CEPS a Saiko Machine en el futuro. Precios estándar, después del primer pedido. 300 unidades CEPS, componentes internos más carcasas de plástico, igual 1,3 millones de yenes. 100 cartuchos de juego igual 200.000 yenes. Flexibilidad del contrato. Los términos pueden modificarse si ambas partes están de acuerdo. Zaboru leyó atentamente los términos y condiciones antes de asentir. Es una excelente oferta y cogió el bolígrafo y firmó el contrato. Muy bien. Estamos listos. Dijo Tetsuo con una sonrisa. Con el trato oficialmente cerrado, Zaboru y Zanichi abandonaron la fábrica sintiéndose realizados. Mientras regresaban, Zanichi miró a su hijo con una sonrisa burloncia. Bueno, en un mes tendrás tu primer lote de consolas. ¿Emocionado? Zaboru asintió, pero suspiró. Sí, pero aún así tendré que ensamblar las 300 unidades yo solo. Va a ser agotador. Zanichi rió entre dientes. ¿Por qué no desarrollar un par de juegos más mientras tanto y vendérselos al hermano de Ayumi Amazo a buen precio? Seguro que el dinero no es un problema para ellos. Zaboru negó con la cabeza. No puedo. Akechi-san ya me ayudó con el alquiler de la oficina. No quiero seguir dependiendo de él. Buscaré otros trabajos. Zanichi asintió, respetando la decisión de su hijo. Mientras continuaban su viaje a casa, Zaboru miraba por la ventana, con la mente llena de ideas. El primer paso para construir su imperio de los videojuegos había comenzado oficialmente. Chapter 39. Chapter 37 News de Choborizit.
Después de que Zaboru regresó a casa, corrió rápidamente a su oficina y comenzó a pensar en formas de ganar más dinero en los próximos 2 meses. ¿Cómo voy a ganar dinero? ¡Ay! Los 2 millones de yenes que gané vendiendo mi máquina recreativa Sasatoki-san y Satonaka-san no son suficientes. Todavía tengo que pagar a mis empleados, cubrir las facturas de mi empresa, pagar la publicidad de mis steps. Zaboru gimió de frustración, pero se tranquilizó rápidamente. ¿Debería buscar un inversor? Pero sigo queriendo ser el 100% de la empresa, y una mierda. Aún no lo he hecho oficial. Zage todavía está en proceso de convertirse en una empresa de pleno derecho, y todavía necesito un producto para vender, que ni siquiera tengo. Soltó un profundo suspiro. Bueno, es lo que hay. Por ahora, completemos 2 juegos esta semana. Después, resolveré el problema del dinero. Con eso, Zaboru se concentró en su computadora, trabajando incansablemente en la creación de nuevos juegos para su consola CEPS. Ya había desarrollado una nueva unidad CEPS para su oficina, lo que le permitía probar sus creaciones en tiempo real. Pasaron 7 días. Ya era sábado. En ese tiempo, Zaboru recreó con éxito 2 juegos icónicos de su vida anterior. Gracias a su memoria profunda, pudo recordar la mecánica exacta de 2 de sus juegos favoritos de la infancia, Extite Pique y Mega Man. Ambos eran títulos legendarios en su vida pasada, y ahora, a través de sus manos, serían introducidos a este nuevo mundo. Actualmente, estaba jugando Extite Pique, probando la mecánica. Jaja. Este juego siempre es divertido. Me encanta. Y Mega Man también es genial. Mientras se perdía en la nostalgia, de repente una voz lo llamó desde la entrada de la oficina. Disculpe la intrusión. Zaboru arqueó una ceja. ¿Eso suena como, Ayumi? Efectivamente, Ayumi Amazou y Akechi Amazou entraron a su oficina. ¡Guau, Zaboru! Este sitio ya parece una oficina de verdad. ¿Y ahora tienes 5 PC? ¿No andas justo de presupuesto? Comentó Ayumi, mirando a su alrededor sorprendida. Zaboru se rascó la cabeza. Ah, hola, Akechi-san, Ayumi. Y sí, 4 de estas PCs son de mi padre. Dijo que no las usaba en su oficina, así que me las llevé. En fin, pasen. Lamentablemente, todavía no puedo vender CEPs. Los condujo a la oficina principal, todavía algo desordenada con papeles y notas desperdigadas. Sin embargo, lo que llamó la atención de ambos hermanos fue la pantalla de televisión que mostraba a Extite Pique en acción. Zaboru. Es un juego nuevo para CEPs. Exclamó Ayumi emocionada. Se acercó rápidamente a la consola, mientras los ojos de Akechi se abrían de par en par, intrigados. Sin dudarlo, Ayumi tomó el control y empezó una nueva partida, dominada por la curiosidad. Mientras tanto, Zaboru fue a preparar bebidas para sus invitados. ¿Cómo se juega a esto? Preguntó Ayumi. Zaboru regresó con las bebidas y explicó. Usa el pad direccional para controlar tu moto y recorrer la pista. Evita obstáculos como baches y topes. Presiona el botón X para acelerar, suéltalo para frenar y presiona el botón O para activar el nitro y aumentar la velocidad, pero ten cuidado. Consume mucha gasolina. Ayumi de repente notó algo diferente. Oye, este mando no es como el mío. Los botones no están etiquetados como 1 y 2. Tienen X y O. ¿Es un nuevo diseño, Zaboru? Zaboru asintió. Sí, mola, ¿verdad? Ayumi sonrió y siguió jugando. Mientras tanto, Akechi la observaba atentamente, con una expresión de entusiasmo. Después de un par de minutos, Ayumi notó que su hermano la miraba demasiado. Nii-sama, ¿quieres intentarlo? Akechi asintió de inmediato y tomó el control. Como era de esperar, se absorbió rápidamente en el juego, agudizando su concentración al avanzar por la pista. Ayumi suspiró y tomó un sorbo del refresco frío que Zaboru le había dado. Entonces, ¿cuál es el otro juego, Zaboru? Preguntó. Se llama Mega Man. Es similar a Mario, pero en lugar de saltar sobre los enemigos, el personaje principal es un niño robot que los ataca con el cañón de su brazo. Además, puede adquirir nuevas habilidades a medida que progresa. Mejoré aún más esta versión añadiéndole potenciadores adicionales, explicó Zaboru con orgullo. ¡Guau! Suena genial. Quiero probarlo más tarde, dijo Ayumi emocionada. Poco después, Akechi, aún con ganas de más, se cambió a Mega Man y empezó a jugar. Su atención estaba completamente absorbida por el juego. Pasó el tiempo, y antes de que nadie se diera cuenta, había pasado una hora entera. Nii-sama. Sé que te gustan los juegos, pero yo también quiero jugar. Se quejó Ayumi. Akechi abrió mucho los ojos al mirar el reloj. ¿Qué? Llevo una hora jugando. De mala gana, le entregó el mando a Ayumi, visiblemente fascinado por el juego. Zaboru se rió entre dientes, pero de repente Akechi se volvió hacia él con una mirada intensa. ¿Qué pasa, Akechi-san? Akechi habló con firmeza. Quiero estos 2 juegos. Zaboru dudó. Ya había planeado su primer lote de juegos para la venta, dividiendo 800 cartuchos entre Pac-Man, Mario Bros.
Super Mario Bros. Donkey Kong y estos dos nuevos juegos. Eso podría ser un problema, Akechi-san, me prometiste que podría comprar juegos nuevos en cuanto estuvieran listos. Replicó Akechi. Zaboru se rascó la cabeza. Sí, pero aún no están listos. Aún no están a la venta, Akechi-san, Akechi respondió inmediatamente. Pagaré 600.000 yenes por ambos. Los ojos de Zaboru se abrieron de par en par. 600.000 yenes. Ayumi suspiró. Últimamente has tenido problemas financieros, ¿verdad, Zaboru? Ceps ni siquiera está en plena producción, y apuesto a que aún necesitas muchos fondos para asegurarte de que todo funcione a la perfección, como contratar empleados y todo eso. Zaboru dudó, pero asintió. Akechi siguió mirándolo. ¿Qué te parece, Zaboru? 600.000 yenes por ambos juegos. Si creas más antes del lanzamiento de Ceps, también los compro. Quiero acceso exclusivo a los juegos antes de que salgan al mercado. La mente de Zaboru daba vueltas. Esto es prácticamente acceso anticipado, pero el precio es una locura. Aún así, Akechi está forrado, tras pensarlo un momento, respondió. ¿Qué te parece, Akechi-san? Acepto tu oferta. 300.000 yenes por juego. Pero ampliaré el trato. Después del lanzamiento oficial de Ceps, si mi empresa o yo creamos nuevos juegos o consolas, los tendrás todos gratis, de por vida. Es lo mínimo que puedo hacer por lo que haces por mí. Los ojos de Akechi se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Juegos y consolas gratis de por vida? Era una ganga, pero podía ver la sinceridad y el orgullo de Zaboru tras la oferta. Sonrió levemente. Trato hecho, Zaboru. Ayumi sonrió ante la transacción y continuó jugando a Mega Man. Tras 3 horas más de juego, los hermanos Amazou se despidieron. Akechi entregaría el pago la semana siguiente, y si Zaboru creaba más juegos en las próximas 2 semanas, probablemente Akechi también los compraría. Cuando se fueron, Zaboru se sentó en su oficina, mirando el techo. Acabo de conseguir el mejor trabajo extra de mi vida. ¿O acaso esto es un trabajo extra? De cualquier manera, tenía una cosa clara. No podía simplemente crear juegos de baja calidad y esperar que Akechi siguiera pagando. Tenía que crear algo que realmente valiera la pena. Y con esa idea en mente, comenzó a planear su próximo juego. Chapter 40. Chapter 38. Amazou Siblings Discussion. Después de que los hermanos Amazou se marcharan, Zaboru se sentó en su oficina, sumido en sus pensamientos. Se recostó en su silla, mirando al techo, y luego exhaló ruidosamente. Muy bien, es hora de averiguar qué sigue. La razón por la que podía crear juegos tan rápido no se debía solo a su memoria de inmersión profunda, sino también a sus hábitos. Siempre que tenía tiempo libre, no se limitaba a jugar sin hacer nada, sino que se preparaba. Trabajaba constantemente en recursos que podrían usarse más adelante. Cada sprite, cada animación, cada efecto de sonido que creaba con antelación era algo que no tendría que rehacer después. Esto le permitía centrarse en la integración y el diseño en lugar de crearlo todo desde cero. Extitedike fue un juego relativamente sencillo de desarrollar. Su mecánica era sencilla, basada en la inercia física y el diseño de pistas. Mega Man, en cambio, era mucho más complejo. Requería múltiples comportamientos enemigos, diseños de niveles únicos y un sistema de armas que permitía mejoras. Aún así, seguía siendo un tema de la experiencia de Zaboru. En su vida anterior, una de sus mayores aficiones era recrear juegos retro desde cero. Incluso llegó a usar especificaciones de ordenador antigua solo para experimentar cómo se sentía ser desarrollador de juegos en el pasado. Gracias a esas experiencias, crear estos juegos se sentía como algo natural para él. Aún así, incluso con toda esa preparación, no pudo simplemente producir partidos apresurados y mediocres. Sobre todo para Akechi. 600.000 yenes por 2 juegos, es mucho dinero, pero también es una prueba, murmuró Zaboru. Akechi no solo estaba derrochando dinero, estaba invirtiendo en el talento de Zaboru. Si Zaboru le fallaba, no solo heriría su orgullo, sino que también dañaría la confianza que había forjado. No puedo simplemente crear juegos baratos y salirme con la mía. Necesito asegurarme de que sean divertidos, pulidos y algo que Akechi no se arrepienta de haber comprado. Su mente repasaba las posibilidades. ¿Qué juego debería crear a continuación? Tenía que ser algo que enganchara a Akechi tanto como Mega Man. Tenía que ser adictivo, desafiante y gratificante. Sacó su cuaderno y repasó sus ideas. Había anotado docenas de posibles conceptos de juego, pero ¿cuál merecía la próxima compra de Akechi? Con ese pensamiento, volvió a su PC y empezó a esbozar ideas, moviendo los dedos rápidamente por el teclado. El deseo de crear ardía con más fuerza que nunca. Mientras tanto, dentro del auto de Akechi, Ayumi todavía estaba emocionada. Nii-sama, Zaboru es increíble, ¿verdad? Dijo, prácticamente dando saltos en el asiento. O sea, creó esos 2 juegos en una semana. Claro, sé que debía tener algunos recursos preparados, pero aún así, es una locura, ¿verdad? Llevo casi un mes trabajando en mi propio juego y ni siquiera está al 10%.
Akechi se rió entre dientes. Sí, superó mis expectativas. Sigo subestimándolo, y él sigue demostrándome que estoy equivocado. Ayumi parpadeó. Akechi era conocido como Rasomon en el mundo empresarial por su asombrosa capacidad para predecir las tendencias del mercado y los flujos de negocios. Siempre sabía cuándo invertir, cuándo dejar ir y cuándo arriesgarse. Y hasta ahora, su instinto nunca le había fallado. ¿Me estás diciendo que Zaboro es alguien que ni siquiera tú puedes predecir? Preguntó Ayumi con los ojos muy abiertos. Akechi se encogió de hombros. Quizás. Él es diferente. Tiene integridad, lo cual es raro. Si se tratara de cualquier otra persona, se habrían desmoronado cuando les ofrecí 300.000 yenes por juego. La mayoría habría aceptado el dinero, me habría dado una basura a medias y se habría dado por vencida. Se recostó en su asiento, cruzándose de brazos. Pero Zaboro no. No solo aceptó mi oferta, sino que la contrarrestó. Está dispuesto a darme todos los juegos y consolas que su empresa fabrique en el futuro gratis, de por vida. Eso no es solo generosidad. Es confianza. Ayumi asintió. Sí, es muy típico de él. La expresión de Akechi se tornó seria. Significa que se valora como es debido. Sabe exactamente cuánto vale su trabajo y se niega a rebajarse solo por complacer a alguien con dinero. Eso es raro, Ayumi. La mayoría de la gente vendería su orgullo incluso por una fracción de lo que le ofrecí. Ayumi sonrió. Es realmente genial. Entonces, de repente, Akechi la miró y, en un tono monótono, dijo: ¿por qué no consideras casarte con él? Ayumi casi se atragantó. ¿Qué? Akechi arqueó una ceja. Es decente, ¿verdad? Y es literalmente lo que sueñas ser, un desarrollador de videojuegos increíble. Ayumi se sonrojó y apartó la mirada rápidamente. Qué raro en ti, Nii-sama. Por un segundo, pensé que eras mi chofer, Junhou. Akechi sonrió. Junhou-san solo quiere lo mejor para ti, Ayumi. Ayumi resopló, tratando de deshacerse de la vergüenza. Al llegar a casa, Akechi fue inmediatamente a la habitación de Ayumi y volvió a iniciar Mega Man, completamente absorta en el juego. Mientras tanto, Ayumi, todavía nerviosa, se sentó en su escritorio, mirando fijamente su partida sin terminar. Apretó los puños. De acuerdo, si Zaboro puede, yo también. Con renovada determinación, volvió a trabajar en su juego. No tenía ni idea de cuánto tiempo le llevaría, y sabía que probablemente necesitaría la ayuda de Zaboro, pero eso no importaba. Lo que importaba era que estaba inspirada para seguir adelante. Y por ahora, eso fue suficiente.